esto reflejado, vienen o en el centro de la zona o por la línea de 3, ¿vale? Principalmente en cabecera, en 45, incluso en las esquinas, ¿vale? Pero ahí viene la mayoría de los tiros actualmente en el baloncesto de élite. Entonces, ese tiro de media distancia pues se ha ido perdiendo, que suele ser a lo mejor el tipo de tiro que más utilizaban los interiores, ¿vale? Entonces, ¿cómo el tiro de 3 puede llevar un poquito a perder ese juego interior? Pues yo creo que está bastante relacionado. El tiro de 3, lo importante no es que suba el número de tiro de 3, que esto digamos que puede ser algo natural desde que se creó la línea del triple, ¿no? Año tras año ha ido subiendo el número de tiros de 3 que se han ido realizando. La cuestión es que en los últimos años el número de tiros de 3 que se ha ido realizando en todas las competiciones, en NBA, en Euroliga, en competiciones nacionales, ha ido aumentando cada vez a un ritmo mucho mayor, ¿no? Entonces, os voy a dar algunos de los datos para que veáis cómo se ha producido este incremento tan significativo en el tiro de 3, ¿vale? El tiro de 3, que la línea de tiro de 3 se empezó a implementar en 1979 y ese año el número de tiros de 3 que se realizaban en cada partido era del 2,63%, ¿vale? De cada 100 tiros, pues más o menos 2 tiros y medio simplemente eran de 3, ¿vale? En la temporada 2018 en la NBA ya hubo 8 equipos por encima del 40% de tiros de 3. Y uno de ellos, Houston Rockets, que muchos lo conoceréis, por Mike D'Antoni, ¿vale? Que apuesta mucho por ese tipo de baloncesto, estuvo en el 48% de tiro de 3, o sea, casi la mitad de los tiros que lanzaba pues eran triples, ¿vale? Más datos, y vuelvo a decir, porque hablamos de tiro de 3 y queríamos hablar de la pérdida del juego interior, porque está un poco relacionado todo, ¿no? El 31 de marzo del año pasado, ¿vale? Hace un año, en un partido entre Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks, se realizaron entre ambos equipos 116 tiros de 3. O sea, fijaros la cantidad de triples que se tiraron en un solo partido. Esto nos hace ver que cada vez todos los equipos utilizan más este juego, ¿no? Y de hecho, en las 7 últimas temporadas, en la NBA, el número de tiros de 3 no ha hecho más que crecer año tras año, ¿vale? Cada año se va batiendo el número de tiros de 3 intentados cada temporada, ¿vale? Entonces, como sabéis, en la NBA, que se hacen estadísticas absolutamente de todo y las utilizan más o menos bien, ¿vale? Se basan mucho en ello. Pues el equipo técnico de Houston Rockets hizo una serie de estadísticas, estudió algunos parámetros para ver si realmente ese juego que a ellos es el que les gusta, realmente les servía, era útil para su equipo, ¿no? Entonces tomaron una serie de estadísticas de la temporada anterior. Entonces se las voy a comentar para que veáis un poco esto que os estaba diciendo, la polarización que se ha producido, ¿vale? En el baloncesto, en el que la mayoría de los tiros son debajo del aro, bandejas, ¿vale? O son tiros lejanos, tiros de 3. ¿Vale? Entonces, estos datos que utiliza Houston Rockets para seguir jugando así, ¿vale? Son estos. Mirad, los tiros a 1 metro de distancia, a 1 metro, es decir, debajo del aro, las bandejas, les dan un porcentaje de 63% de canastas, ¿vale? Con una producción de 1,26 puntos cada vez que tiran, ¿vale? 1,26. Entre 1 y 3 metros, es decir, alejándose un poquito más, le dan tienen un 48% de porcentaje y ya baja al 0,96 de producción, ¿vale? Ya baja considerablemente. Nos alejamos un poquito más, entre 3 y 5 metros, tienen un porcentaje del 40%, vuelve a bajar y le dan 0,80 puntos de producción. Entre 5 metros y 7,25, en 7,25 está el NBA en la línea de 3 puntos, ¿vale? Baja un poquito, no demasiado, baja a 0,78. ¿Vale? Con lo cual, a medida que nos hemos distanciado de la canasta, como puede parecer natural, pues los porcentajes bajan y la producción, ¿vale? Baja. Por tiro lanzado, la producción baja. ¿Qué pasa cuando vamos al triple, a 7,25? El porcentaje se sitúa incluso un poco por encima que en 5 metros, se sitúa en el 35%, ¿vale? Pero la producción es de 1,05 puntos, ¿vale? La producción es la segunda mejor. ¿Por qué? Porque cuando metes un tiro desde ahí, pues en vez de valer 2, vale 3 puntos. ¿Vale? Con lo cual, ellos analizando estas estadísticas dicen, joder, a nosotros lo que nos interesa es o meterla debajo del aro, que eso les interesa a todos los equipos. ¿Qué pasa, Samu? Buenas tardes.
que eso les interesa a todos los equipos, o tirar de 3, ¿vale? Porque son los dos tipos de tiros con mayor rango de producción, ¿vale? Entonces, estos tipos de lanzamientos, los tiros de 3, pues claro, evidentemente no son los lanzamientos más naturales para un interior. Y es lo que ha ido produciendo también que se vean obligados a adaptarse e irse saliendo a tirar, ¿no? En este caso, Houston Rockets, pues lo que dice es que prefiere a un buen tirador de 3 que a un excelente tirador de 2 puntos, por ejemplo, ¿no? Porque ellos basan su juego en eso. Vale. A ver, vamos a ver. Más datos que nos hacen ver esta tendencia en el juego. Bueno, ¿me escucháis todo bien? ¿Lo oís? ¿Está todo bien? ¿A sentir aunque sea con la cabeza? O... Sí. Vale, perfecto. Vale, pues más datos que nos hacen ver esta tendencia en el juego, ¿vale? Pues es, por ejemplo, mirad, desde 2015, bueno, no ha habido ningún equipo campeón de la NBA, creo que en 2014 sí fue San Antonio con Tim Duncan, con postes realmente de referencia, ¿no? Grandes postes de referencia de los que se podían utilizar antes. Estamos hablando de Olajuwon, estamos hablando de Karim, Bill Russell, bueno, incluso Shaquille O'Neal más recientemente, ¿vale? En los últimos campeones no han necesitado este tipo de jugadores tan determinantes, ¿no? Por dentro. Esto hace 15 o 20 años, pues era impensable, ¿no? Que un equipo llegase a lo mejor a 50 victorias sin un pívot de estas características. Otros datos que reflejan esta tendencia, mirad, este año, el 31 de enero, los Houston Rockets, otra vez, ¿vale? De Mike D'Antoni, jugaron con un quinteto, que sabéis que está de moda, el Small Ball, en el que ninguno de los 5 jugadores pasaban del 1,98. Ninguno. ¿Vale? Esto, pues, no se ha visto un quinteto de estas características desde hace más de 50 años. Desde el 63 no se ha visto un quinteto parecido. ¿Vale? Y no solo fue puntual por las molestias de a lo mejor su pívot titular, que es Capela, sino que querían, claro, se ha tenido que parar, tener esta tendencia porque incluso a Capela le traspasaron y es el juego que buscaban ellos, ¿no? Ya os digo, small ball total con 5 tiros por debajo de 2 metros. Hay otro tipo de equipos que también ha buscado este tipo de juego, de características, por ejemplo los Golden State, ¿vale? Que bueno, ya sabéis que los últimos años han sido muy exitosos, con un balance de victorias que incluso en una temporada no lo alcanzó ningún equipo de la NBA, ni siquiera los Bulls de Jordan. Pero bueno, ellos por lo menos, aunque tenían un quinteto bajito, pero sí que en la rotación metían algún interior, Bogut, Magui, Cousins, ¿vale? Pachulia, pues tenían algún pívot ya más grande, ¿no? Entonces, digamos que lo que hizo luego es este tipo de juego ya totalmente, incluso sin rotación de grandes postes, pues estaba empezando a ser tendencia este año incluso en la NBA, ¿vale? Más cosas que nos hacen ver esta tendencia. Pues mirar, un jugador que conocéis todos, Porzingis, ¿vale? Un poste de 2,21. Pues este año, los 3 primeros meses de competición, solo tuvo 84 acciones en el poste bajo. ¿Vale? En esos 3 meses, en todos los partidos que hubo durante esos 3 meses, solo lo metieron a jugar por dentro en 84 ocasiones. De esas 84 ocasiones, le dieron 0,6 puntos a su media. No sé cuánta media puede tener Porzingis de puntos por partido, no sé si puede ser 15, 16 puntos. Pues el juego interior solo le proporciona 0,6 puntos, ¿vale? Cuando le han preguntado a su entrenador sobre esto, qué opina y si es la mejor forma de aprovechar a un jugador de 2,21, ha dicho lo siguiente. El juego en el poste bajo ya no es una buena jugada para un tipo de 2,20. Es una situación de un valor muy bajo. Preferimos verle lanzar de 3 o si le aprietan, verle penetrar y tirar alley-oops a otros compañeros. Tirar alley-oops, o sea, lo que quiero decir, un tío de 2,21 penetrando y tirando alley-oops a otros compañeros, ¿no? No solo son las estadísticas lo que ellos manejan y les hacen ver que posiblemente ese tipo de juego es el que más les beneficia, sino que además dicen que es que les gusta más, ¿vale? Que lo prefieren y que les parece que de cara al espectáculo es mejor, ¿vale? O sea, que es una apuesta totalmente personal y decidida en ese aspecto, ¿vale? Entonces, aquí os
comento pues un entrenador que está a favor, ¿no?, de este tipo de juego, pero también os puedo poner un ejemplo de lo contrario, ¿vale? Popovich, en relación a este tipo de juego, bueno, sabéis que Popovich ha tenido postes de mucha referencia, postes importantes, a Robinson, a Duncan, ha tenido a Pau Gasol, ¿vale? También cuando le preguntaron sobre esta tendencia, comentó lo siguiente, ¿vale? El juego interior está muerto. Hay que tener grandes para poder jugar como si fuesen pequeños. Hoy se le da mucha importancia al tiro de tres, porque analíticamente es correcto, pero es lo primero que se mira siempre. No se miran otro tipo de cosas como los rebotes, los perdidos, y además está destruyendo la belleza del juego y lo hace más aburrido. Esto es lo que opina Popovich, ¿vale? Yo os quería preguntar un poquito a vosotros qué opináis, si os parece que esta pérdida del juego interior puede hacer al juego más aburrido, lo puede empeorar. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Yo con respecto a lo que decías de la disminución del tiro de dos, el tiro de dos existe pero dentro de la zona, es en los espacios intermedios donde está desapareciendo, porque claro, tirar desde 5 metros produce lo mismo que si tiras desde debajo de la zona, desde debajo del aro, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, ya que más te da dar 2 pasos atrás y tirar de 3. La producción es mayor y se meten esos tiros. No sé si el juego es más aburrido, si es verdad que el juego tiende a evolucionar y aunque puede parecer aburrido solamente tirar de 3, lo que no tiene por qué llegar a ser aburrido es la forma de generar ese tiro. Se puede generar ese tiro de muchas maneras. Entonces, se puede generar con un bloqueo y pasarlo y tirar de 3, se puede lanzar de 3 recibiendo, pero no se tira simplemente teniendo el balón y ya está. O sea, se tira a través de una acción previa. Entonces, no sé, la creación del tiro es lo que puede resultar muy, muy atractivo o más atractivo. No sé si hay alguien de acuerdo. Hombre, dicho así como está dicho, tirar de 3 solamente tirar de 3 es muy aburrido. Hombre, si lo dices así, pues sí, pero es que para tirar de 3 hay que hacer varias cosas antes. Tienes acciones previas. Pero, por ejemplo, Houston Rockets, por ponerte un ejemplo, Golden State, para tirar de 3, o incluso el Madrid en muchos momentos, es llegar y tirar de 3 en transición. Pueden jugar ese juego también, Sí. directamente. Hombre, de esa manera sí que es más aburrido. Te entiendo lo que quieres decir. Sí, sí. Bueno, vale. ¿Alguna opinión más? ¿Algún comentario? Yo, por salir un poco de la estadística, a lo mejor, yo creo que los campos, y es un poco viendo el tema de las esquinas y demás, puede ser que los campos, al final los jugadores cada vez son más grandes y esos grandes tienden a ocupar espacios exteriores. Yo creo que la reflexión va un poco a que los campos están quedando pequeños porque si tú juegas una situación de 5 abiertos y tienes espacio pues si juegas una situación más clásica de 3 exteriores y 2 postes, con lo grande que son los jugadores y lo pequeño que es el campo, no hay espacio para que puedan hacer un tiro de 4 o 5 metros. Aparte de bueno, todo lo que es en respecto a las estadísticas, es mucho más éxito tirar de 3 que intentar un tiro de 5 metros, o que también si tiras más triples, posiblemente hay una relación en la que tengas más volumen de posesiones, porque vas a atacar menos tiempo, por lo que va a haber más posesiones en el partido. Al final también está eso. Hay muchos entrenadores que están de acuerdo contigo. Por ejemplo, Lasso, en el aspecto de que creen que el campo se ha quedado pequeño, en ese sentido. Ahora vamos a hablar de eso un poquito también. Vale, pues bueno, si ninguno quiere añadir algo más. A mí sí me gustaría añadir que en referencia a lo que dice Javi, es un poco lo que quería decir yo, pero no sé si me he explicado bien. Es que, claro, si el porcentaje de 3 es un buen porcentaje, o por ejemplo muy equiparable al del tiro de 2 de un equipo, por ejemplo, si un equipo tira 10 tiros de 2 y mete 8 y luego tira de 3 y mete 6 de 10, pues es que le renta tirar de 3 porque produce más. El tiro de 3 vale más que el de 2, por definición. Son estadísticas, eso está clarísimo. Vale, pues yo ahora Sí. Hay tres cosas mola un montón el tema, porque yo creo que se ha empezado a hablar un montón de esto desde hace 5 años, yo creo,
cada vez más. Y hay una cuestión filosófica muy interesante detrás de todo ello, que es cómo ha evolucionado la preparación física y el jugador a nivel individual con respecto a este tema. O sea, antes un tío de 2,15 o 2,20 no tenía movilidad para jugar de cara, para jugar penetración. Y entonces nosotros, entrenadores, nos hemos tenido que adaptar a jugadores que eran capaces de hacer más cosas. Y al tener más recursos un tío, pues va reduciendo, si solo tenía uno, efectivamente va reduciendo ese y lo va cambiando por otros. Entonces, ¿qué ha pasado? Más movilidad, mucha más movilidad en el juego. Esa movilidad permite mucho más tiro exterior, obliga también a las defensas a generar más espacio para la penetración y se ve que el tener jugadores estáticos en campo, fijando un puesto, ya no es tan rentable. Sin embargo, lo molón de todo esto es que sí que ha aumentado el número de jugadores postes que son capaces de pasar de la hostia. O sea, antes yo me acuerdo del, ¿cómo se llama? El poste este griego que le pasaban la bola y se metía de cabeza el negro, ¿os acordáis? Ahora no me acuerdo del... Sí, coño, se metía ahí uno contra 5 y eso es una escena muy habitual en muchos campos de baloncesto del mundo. Pero ahora, de repente, aparecen jugadores que, aunque no tengan tanta movilidad como Marc Gasol, dices, coño, es un base en la pintura, ¿no? O Tingen Duncan, o sea, es un alero, pero a ese tío juega poste y juega mucho poste y hace unas lecturas de pase increíbles. O LeBron James, o Luka Doncic. O sea, empezamos a ver un poste que ya no es un poste, es a lo mejor una escolta, es un alero capaz de pasar y hay una cuestión filosófica detrás de ello muy interesante. Para mí es una mierda, porque al final hemos reducido el baloncesto a una cuestión estadística, eso sí que, y se nota, y tú te puedes ver un partido y por ejemplo, sabes que Houston Rockets van a ser todo tiros rápidos, y es una locura, y es pase, pase, tiro, pase, pase, tiro. Entonces se pierde un poco el carácter filosófico de personal, sino ya es, ¿qué renta? Renta esto, vamos a por esto, ¿no? Pero para el espectador, yo creo que es mucho más rápido el baloncesto ahora y mucho más dinámico, ¿no? Muy bien. Ahí de todas formas, Sí, Dani. ahí no sé si se oye bien porque tenemos el wifi un poco petado con tanto vídeo. Se te oye, se te Que oye. lo único que digo, en etapas formativas, que es un poco a lo mejor absurdo plantearse por ciertos tiros porque el porcentaje baja muchísimo. O sea, ¿cómo creéis que afecta esto que estáis diciendo a la formación? Es decir, o sea, supongo que sería con lo que se está haciendo de no especializar a ningún jugador hasta etapas muy elevadas y luego sobre todo un juego más de movimiento que posicional, ¿no? Yo lo del tema de la formación lo iba a hablar más adelante. Entonces, si queréis lo tratamos un poquito más ahí, ¿no? Evidentemente, como he dicho al principio de la charla, los datos que estoy dando son de profesionales. Evidentemente, esto no se puede trasladar a la mayoría de los equipos que entrenamos nosotros, ¿no? Porque los datos no tienen nada que ver. Pero evidentemente sí que afecta lo que es la tendencia y lo que ven en la tele a lo que luego los entrenadores proponen muchas veces en la pista con determinados equipos, sobre todo a partir de junior para arriba, ¿no? Entonces, claro que afecta. Si me permite, Dani, un poquito más adelante hablamos un poco del tema de la formación y cómo creo que está afectando esta pérdida del poste bajo, ¿vale? Y lo vemos ahí. Bueno, el segundo apartado que teníamos previsto es el tema del por qué, ¿no? Hemos visto que los datos son los que son, pero aparte de por las estadísticas puras, ¿por qué se está produciendo esto, no? Pues mirad, lo primero, lo que dice Javi, ¿no? Hay entrenadores como Pablo Lasso que considera que el campo se ha quedado pequeño. Bueno, sabéis que el campo mide 28 metros de largo por 15 de ancho. Y bueno, hay entrenadores que piensan que los jugadores, yo no opino igual, ¿no? Pero que los jugadores cada vez son más grandes, esto es evidente, esto es así, pero yo no sé hasta qué punto son tan grandes como para que el campo se le pueda quedar pequeño respecto a antes. Sí que son más físicos, evidentemente son mucho más definidos, ¿vale? Yo considero que incluso los exteriores han tenido mayor evolución física que digo en cuanto a tamaño que los interiores, porque a lo mejor ahora los interiores están realmente muy definidos, pero lo que es volumen y anchura,
yo creo que realmente antes también se tenía, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente esto se ha producido así, pero es verdad que muchos entrenadores dicen que el campo se ha quedado pequeño. Yo, independientemente de que se haya quedado pequeño o no, sí que creo que sería interesante para el espectáculo que el campo sea más amplio y más grande. Evidentemente esto es muy difícil de llevar a la práctica para muchos clubes y muchas categorías, pero sí que evidentemente pues bueno, facilitaría pues mucho el juego interior, liberaría más espacios, ¿vale? Y seguramente sería más cómodo, ¿no? Bueno, otra de las cosas que ha cambiado y que seguramente por eso estamos dejando ver el juego interior es, bueno, hace 15, 20 años el 5 contra 5, ¿vale? Siempre pasaba, prácticamente siempre pasaba, cuando no se podía correr al contraataque, siempre se empezaba a jugar por un balón interior, ¿vale? Lo primero que llegaban prácticamente, ¿vale? Dejaban que el poste de turno se colocase y empezaban con un baloncito dentro, ¿vale? Bueno, pues esto evidentemente hoy en día se ve muy poco. Lo que sí que podemos ver muchas veces es postes que no llegan ni a medio campo y ya se ha tirado un compañero un triple, ¿vale? Ya no digo que no finalicen ellos, es que muchas veces casi ni participan en la generación. Hay casos a contrario, lo ha hablado Miguel, efectivamente. Lo utilizan desde poste alto, jugadores como Pau y Margasol, pero sí que es verdad que se puede jugar y hay muchos equipos que juegan sin esto, ¿vale? Que juegan desde el penetrar y doblar, desde el bloqueo directo. Entonces, bueno, ya os digo, esa tendencia también que se está produciendo sobre todo en la NBA de ataques de 7 segundos o menos, ¿vale? Pues no es fácil que a muchos postes les permita con 110 kilos y más de 2 metros pues llegar y presentarse y jugar, ¿no? Entonces esa tendencia ha cambiado totalmente. No solo es esa tendencia a la hora de empezar a jugar en 5 contra 5. Los equipos se armaban hace, pues eso es lo que estamos hablando, no demasiados años, se armaban a partir del poste, ¿no? Se intentaba fichar, que era lo más cotizado en el mercado, un poste de referencia, y a partir de ahí, pues bueno, se iban juntando jugadores y se iban buscando buenos jugadores para complementarles, ¿no? Esto ha cambiado de forma brutal. Lo podéis ver, bueno, los mayores salarios generalmente de postes muy modernos que pueden hacer un poco de todo, como estamos hablando de jugadores como Simons y esto, que son postes, pero es que pueden ser también exteriores. Pero estoy hablando de lo que era más un 5, ¿no? Esos jugadores, pues eso, antes se llevaban los mejores salarios, las mejores posiciones del draft, muchas veces estaban arriba en los máximos anotadores, MVPs. Bueno, pues esto ha cambiado totalmente y ahora ese tipo de galardones pues suelen ser para los exteriores. ¿Vale? Ya os digo, de todo tipo, desde posiciones altas del draft, ¿vale? A contratos altos, liderar los equipos. El cambio ha provocado una mayor versatilidad, ¿no? de los jugadores pues más de 2 metros. Ahora mismo es muy normal pues verles botar con ambas manos, verles tirar desde lejos, distribuir el balón, general desde el 1 contra 1, contra postes más lentos que ellos desde fuera. Entonces es verdad que han ganado muchísima polivalencia y se han ido abriendo. Esto también ha permitido, que es una tendencia que habéis comentado también vosotros y es interesante, a liberar ese espacio interior para otro tipo de jugadores que hace unos años prácticamente tenían restringido poder utilizar esos espacios y que ahora, sin embargo, como están liberados, pues los equipos los utilizan, ¿vale? Jugadores, como habéis dicho, como Doncic, como LeBron. LeBron, a partir del All-Star, por ejemplo, de este año, utilizó muchísimo más el poste bajo durante los partidos siguientes, ¿vale? No sé si por scouting o por decisión suya, porque como manda más que el entrenador muchas veces, pero empezó a buscar ese espacio para él. Y a utilizarlo, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, como son jugadores que muchas veces Doncic en la posición de base o LeBron en la posición de alero son más fuertes y pesados que su par, pues se pueden ir a esa posición que antes estaba reservada a lo mejor para el 5, ¿no? Así que, bueno, esto también ha cambiado. Una cosa fundamental, para mí esto es lo más importante y
por lo que se ha producido esta pérdida del juego interior es la reducción del número de segundos de la posesión. Esto para mí es lo más importante, ¿vale? Como sabéis, hace, no sé si pudo ser hace 8 o 9 años, el segundero de la posesión pasó de 30 segundos a 24, ¿vale? Y hace unos 3 o 4 años, cuando se comete una infracción o que se comete una falta, el segundero ya no vuelve, ¿vale?, a su número inicial, no vuelve a 24. Si estaba entre 14 y 24 se queda en el número en el que está, y si estaba entre 0 y 14 pasa a 14. Con lo cual, evidentemente, las posesiones son mucho más cortas, ¿no? El juego interior se ha visto perjudicado por esto. ¿Por qué? Porque para meter un balón dentro, pues se requiere de una cierta pausa, se requiere generar a veces bote, ¿vale? Generar línea de pase con bote, se requiere generar un buen ángulo de pase, bueno, pues invirtiendo el balón. Entonces, como se necesitan algunos segundos, invertir algunos segundos en poder meter un buen balón dentro, pues esto yo creo que más porque los entrenadores no han puesto las herramientas necesarias para que el juego interior se adaptase a la pérdida de segundos de la posesión, pues bueno, esto ha hecho bastante daño al juego interior. Sin embargo, en otras posiciones exteriores no ha pasado. Los jugadores han sido capaces de adaptarse a tener menos segundos, ¿no? Cosas que estamos viendo ahora recientemente provocados por este menos segundos a la hora de jugar y por la tendencia del juego en general. Pues bueno, podéis ver que hay jugadores últimamente que tiran desde el logo del campo, ¿vale? Pero no solo los últimos segundos, llegan, pasan el medio del campo y tiran muchas veces. Curry, Lillard, ¿vale? O sea, este tipo de juego antes no lo veías, ¿no? Y sí que es verdad que ese tipo de reglas favorecen a que tengan que hacer a veces este determinado tipo de lanzamientos. Otro tipo de lanzamientos, por ejemplo, tiros de 3 muy complicados tras bote. Esto también se utiliza, y desequilibrados. Es un tipo de tiro que antes no se utilizaba prácticamente y que el jugador ha ido evolucionando, y ahora gente como Yul pues lo hace con muchísima facilidad. Incluso para jugadas de banda y de fondo con pocos segundos después de falta, podéis ver sistemas con varios bloqueos en el que jugadores, después de varias fintas y cambio de ritmo, pues son capaces de recibir, ¿vale?, y armar el tiro, cuadrarse muy bien y tirar, por ejemplo, Carroll, ¿vale? Entonces, sí que este cambio en la posesión ha hecho que los exteriores se adapten, que los entrenadores pongan nuevas herramientas, ¿vale?, para este tipo de posesiones más cortas, pero sin embargo no ha habido una readaptación, yo creo, para el juego interior, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues situaciones clásicas del juego interior, como puede ser el dentro-fuera, eso ya que requiere todavía una pausa un poco mayor, ¿vale? Estamos hablando de, bueno, como que ahí también, yo creo que casi todos lo conocéis, pero hay entrenadoras muy jóvenes, ¿vale? El juego dentro-fuera es meter el balón dentro y que vuelva a salir, ¿vale? Entonces, eso todavía requiere 2, 3 segundos, invertirlo en ello, pues eso ya prácticamente no se ve. Eso ya se ha perdido. Prácticamente de todo, ¿no? Y bueno, para terminar un poquito con esto, para que veamos hasta qué punto se ha podido perder la búsqueda del juego interior, incluso en situaciones de bloqueos directos, en el que muchas veces y cada vez más con la tendencia a jugar con small ball se producen cambios en los bloqueos directos, las situaciones que vemos en los bloqueos directos no es tanto de buscar el balón dentro, ¿vale? Podemos ver que un poste bloquea varias veces, a lo mejor para que el jugador con balón penetre y finalice, o para que penetre y distribuya, o para que incluso tire de 3, ¿vale? Podemos ver también que buscan balones aéreos, ¿vale? Con jugadores muy determinantes como Tavares o con mucha verticalidad, ¿vale? Pero aéreos sobre todo. Pero cuando se produce un cambio, ¿vale? Y digamos que un exterior o un base se queda con un interior, se ven pocas veces en el que el equipo con paciencia busca esa ventaja, porque lo mismo que estamos hablando, se requiere pues una pausa, un poco de paciencia para poder buscar un buen balón ahí dentro, ¿no? Entonces, vuelve a pasar, yo creo que se ha readaptado mejor las defensas que el ataque en este sentido. Las defensas, cuando se producen este tipo de situaciones y cada vez son más comunes, no solo en los últimos segundos de posesión, sino en general, ¿vale? En todos los partidos, muy especialmente en Euroliga, ¿vale?
La defensa se ha adaptado muy bien, utilizando, por ejemplo, faltas rápidas cuando no están en bonus, utilizando la defensa por delante cuando no hay una diferencia de altura muy importante, 2 contra 1 desde esquinas, 2 contra 1 por línea de fondo cuando el balón está por el aire. Entonces, ha puesto realmente muchos impedimentos a este tipo de juego y, sin embargo, el ataque no se ha adaptado a estos cambios. Bueno, no sé si alguno queréis hablar, comentar algún tipo de cosa, ¿eh? Yo ahora, cuando termine el punto, de todas formas, si queréis hablamos, ¿vale? Más porque es por lo que se pierde este juego interior, porque seguramente el poste bajo es la zona del campo donde más fácil es hacer trampas defensivas, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues los equipos lo utilizan, es lo que acabamos de hablar, ¿no? Es la zona del campo que más está bastante cercana a la banda, pero sobre todo está muy, muy, muy pegada a la línea de fondo, ¿no? Con lo cual, hacer 2 contra 1 o ayudas desde las esquinas o el jugador último defensivo, pues es relativamente sencillo, ¿vale? Otra cosa que también interviene en todo esto es que el receptor, el poste, cuando va a recibir el balón, pues evidentemente su campo de visión es reducido, porque uno tiene que enfocar hacia el pasador, porque es una zona del campo donde si no se pueden perder bastantes balones, la recepción no es fácil, entonces tiene que tener bastante concentración y visualizar muy bien el pase. Entonces, pierde al resto de compañeros de referencia, pierde la referencia a veces de los defensores, ¿vale? Que muchas veces se pueden situar incluso en su espalda porque está de espaldas a canasta, cosa que no pasa en otras posiciones del campo. Entonces, pues evidentemente tiene ahí, en ese tipo de situaciones de recepción, pues tiene un hándicap, ¿no? Respecto a otras posiciones. Y es normal que le hagan 2 contra 1, que le metan manos por detrás o al recibir. Entonces, pues ya os digo que lo complica, ¿no? Entonces, bueno, yo sí quería comentar el que yo creo que es el jugador que mejor, uno de los jugadores que mejor se ha readaptado a esto, que yo creo que es fundamental para que el juego interior no se pierda, ¿no? Y es que los interiores se readapten y hagan otro tipo de juego, ¿no? Lo primero y fundamental es que el interior corra muchísimo la pista, ¿no? Porque estamos viendo que con ataques cada vez más cortos, si no llegas pronto al ataque es que ni te miran, es que ni te ven y ya no te van a buscar seguramente si no son en los primeros segundos de transición, muchas veces, ¿no? Entonces, postes que corran muy rápido la pista, que lleguen muy rápido al campo contrario, ¿vale? Una vez consigamos esto, porque claro, si no, luego no le miramos o no le metemos el balón dentro, pues un tío de más de 2 metros con 110 kilos, pues se puede correr la pista rápido 3 veces, que si no a la cuarta no le has metido un balón dentro, ya seguramente no lo va a volver a hacer. Con lo cual, vale, ellos que corran y nosotros buscarles, ¿no? Y una vez que tengamos ese balón dentro, yo me gusta poner de ejemplo Deck, ¿no? Que puede ser un alero, pero seguramente su posición es un 4, ¿no? Yo creo que es el jugador que más ha adaptado un poquito a lo que necesita un poste moderno, ¿no? Es un jugador que al recibir, recibe muy bien, tiene un centro de gravedad muy bajo, gana muy bien la posición, pero seguramente cuando ha recibido o cuando está recibiendo ya está ganando incluso el 1 contra 1, ¿no? La posición de sus piernas ya prácticamente es para empezar a atacar, para sellar al defensor, ¿vale? Según recibe, o para ganar la línea de fondo, con lo cual ya recibe con mucha ventaja. Luego, aunque no pueda hacer esto según recibe, siempre que postea, es muy, muy duro en los contactos, ¿vale? Choca muy, muy fuerte siempre que contacta. Y además, según recibe, es muy agresivo. No es como otros postes que a lo mejor reciben y necesitan un par de segundos para mirar quién están haciendo el resto de compañeros, dónde están situados, dónde está situada la defensa. Él seguramente ya lo sabe antes de recibir, y es muy intuitivo en cuanto recibe, ¿vale? No espera, no gasta segundos, que hoy en día es la clave, ¿vale? Y una vez que ataca, a la vez es capaz de ver lo que están haciendo los compañeros. Si es necesario que doble un balón, pues lo hace, ¿vale? Pero mientras que está jugando, no en parado, mientras que juega. Y a la vez es capaz de hacer otro tipo de cosas. Es uno de los jugadores que mejor lee los doblados de sus compañeros, siempre está donde va a ir el balón y además lo levanta muy, 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 muy rápido, ¿vale? Entonces yo creo que es un poquito la referencia, ¿vale? De que otros jugadores, a lo mejor sin ese físico, pueden hacerlo perfectamente, ¿vale? Y hacia donde tiene que ir un poquito los interiores actualmente. Y bueno, ya para terminar con este apartado, el 2, lo que comentaba Dani, ¿no? ¿Qué pasa en formación? Bueno, yo para mí, ahora no se trabaja en formación, salvo grandes clubes o
grandes equipos de determinados clubes no se trabaja el juego interior. Esto es una realidad. Pero no ahora, yo creo que antes tampoco se hacía. No es que sea una cosa de ahora, antes tampoco se hacía y es muy difícil. Bueno, yo, joder, entreno y veo, por ejemplo, en Primera Autonómica Senior, que ya es una liga de un nivel medio o medio alto, y bueno, sigues viendo a jugadores que no saben filtrar bien un balón dentro, no saben filtrarlo bien, interiores que no saben ganar bien la posición, interiores que en cuanto le tocan un poquito ya se están saliendo fuera, sin fundamentos de espaldas una vez que reciben. Bueno, pues eso. ¿Cómo se ha llegado a que eso suceda? Pues bueno, seguramente todos estamos de acuerdo en que las primeras etapas de formación y de desarrollo de los jugadores, pues lo que tenemos que incentivar sobre todo es el bote, el pase, el tiro, o sea, los fundamentos esenciales, ¿no? Y su desarrollo y el juego de cara, ¿no? Porque seguramente lo que nos va a dar jugadores más coordinados, ¿vale? Y bueno, y va a ayudar en su desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa? Que este tipo de trabajo, bueno, se va alargando, llegan a cadetes, llegan a junior y generalmente nosotros no tenemos el tiempo suficiente para que en ese momento empezarles a meter, o no dedicamos el tiempo suficiente a empezarles a meter conceptos de juego interior, ¿no? Tanto de recepción como de uno contra uno o juego de espaldas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que luego llegas seguramente a junior y tampoco lo vas a desarrollar y llegas a senior y tampoco lo desarrollas, ¿no? Incluso seguramente desarrollamos antes el juego de bloqueo directo, si es necesario, que realmente a un poste que puede hacerlo, estoy hablando de gente o equipos que tengáis jugadores que puedan jugar ahí, pues no llega el momento en el que nos pongamos seriamente a trabajar con los postes, ¿no? Incluso vemos a muchos interiores, y yo los tengo en mi equipo, que tiran con mucho mejores porcentajes de 3 que de 5 metros, un tiro de poste alto, por ejemplo, que es un tiro relativamente sencillo, ¿no? Entonces, a mí ahora al final de este apartado, yo os quiero preguntar un poquito, pues bueno, sobre todo a los que entrenáis de junior para arriba, que cuánto tiempo, cuántos días y dentro de esos días, cuánto tiempo habéis dedicado a trabajar el juego interior, ¿vale? Y si se os ocurre algún por qué más de por qué se está perdiendo este tipo de juego. A ver, yo creo que no se ha comentado, o no lo he entendido bien, pero de cara a por qué ha perdido influencia el juego interior, yo creo que es un tema de eficiencia. O sea, es decir, ahora mismo cuesta mucho más, y hay estadísticas que lo avalan, cuesta mucho más meter un tiro de 2 en una posición interior que un tiro de 3. Eso es consecuencia de la defensa. Mucho más cerrada, como bien has comentado, tema de ayudas y tal. Entonces yo creo que un aspecto clave a la hora de que haya perdido importancia o que se haya enfocado en otra cosa, para mí es clave el tema de la defensa, el tema de los espacios también, pues eso es mérito de la defensa, aparte de la evolución física del jugador, pero la defensa yo creo que es un aspecto fundamental. Y luego, de cara a formación, estamos jugando una penetración, llega a una situación. ¿Qué pasa ahí? O finaliza o no sabe qué hacer. Ahí también es parte del juego interior. Entonces yo, por ejemplo, yo llevo un equipo de infantiles y no tenemos, o sea, sí que tenemos, todos los jugadores muchas veces juegan posiciones interiores, porque a todos les hemos enseñado cómo jugar interior. Otra cosa distinta es que potenciemos más que juegue un jugador interior que otro. Eso es distinto, pero no especializamos, porque uno, por ejemplo, puede llegar de un corte o de jugar una espalda y recibir una posición ahí y necesitamos que la solucione. No para finalizar siempre, pero el baloncesto es, como bien se sabe, un deporte de
Vale. Opiniones. Con respecto a lo que dices, claro, en categorías de y del rendimiento que se da según llevo, cogí a mediados de temporada y lo fallaban muy a menudo. Y nos hacían por el rendimiento. Entonces yo creo que va un poco se hacen muchas entradas básquet, no se hace si se es una canasta en de empezar la acción de 1 por 1 espaldas al aro, yo empezaría a partir de ya empezar la temporada. Sam, no sé, tiene un poco que ver también con los tiros. ¿Cuántos jugadores? Yo estoy totalmente de acuerdo que ¿cuántos jugadores están defender uno contra uno? Del que tiene el balón. O sea, cuestión de que no respeten espacios, por lo menos mi experiencia personal, que llevo con infantil que este es el 4º año seguido y por suerte jugando más o menos a un nivel decentillo y yo la experiencia que tengo es esa, que es en alevín, situaciones de alevín, lo primero, pasa lo mismo, lo queramos o no, cada vez es más difícil hacer penetraciones, entradas. O sea, tú te vas a ver un alevín grupo 1, grupo 2 de Madrid, no lo haces. O sea, yo con mi equipo infantil, pocas entradas, ¿ves? Y no porque no las fomente, sino es cuestión de las ayudas, cuestión de los espacios. Pero sí que es cierto que cuando conseguimos situaciones claras de uno contra uno interior, sí que sacamos ventaja, lo que digo siempre, nunca o pocas veces, a lo mejor para anotar, pero sí para seguir creando juego. Pero ya te digo, yo creo que el mayor problema que hay en ese aspecto de que haya poca eficiencia, yo creo que es problema de los otros 4. O sea, o mérito de la defensa o problema de los otros 4. Porque muchas veces insistimos mucho en el típico pasar y cortar, que yo no estoy muy de acuerdo, pero pasar y cortar, y llegas a situaciones interiores y vemos cómo el jugador tira por encima de su defensor, ¿no? Y dices, coño, no hagas esto, cabrón. Pero luego el chaval dice, ¿y qué hago, no? Pues ahí al final nosotros como entrenadores tenemos que darle las herramientas para que eso es, sí. Entonces ya te digo, yo por lo menos, cada uno tiene su criterio, pero yo por lo menos lo enseñaría desde el principio. Porque se enseña exterior a hacer maravillas y no enseñas un simple juego de pivotes. Claro. De todas formas, también hay que tener en cuenta que no todos los jugadores jóvenes de formación tienen un buen dominio de su cuerpo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, a veces no están del todo bien formados físicamente para dominar ese tipo de juego. No sé si me explico. Entonces, pues es que, sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos, yo creo que eso es, perdona que te interrumpa, es que eso lo estuve hablando hace un tiempo y yo creo que es el problema coordinativo es que es la base de todo. O sea, sí. Muchas veces te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, te viene un jugador nuevo y le dices, pues, si no sabes ni andar, no se coordinan ni para andar. Entonces, pero bueno, yo creo que, ya te digo, o sea, yo no creo que eso vaya en función de si juegues fuera o juegues dentro. O sea, me parece igual de complicado hacer un pivote abajo que hacer un cambio de mano bien hecho. O sea, poniendo bien las rodillas, orientando bien las rodillas por el cambio, me parece igual de complicado.
El tema está en que, como tú dices, el tema físico-coordinativo, fundamental, estoy de acuerdo. Sí, sí. Perdona un segundo, ¿están el resto? Es que no sé, se han ido de Sí, mi pantalla casi. están aquí. Lo que pasa es que seguramente tienes que tener configurado Vale, como orador, o sea, visión de orador, vista de orador. Que no ves por el no, es que... y que los dos se peta. Solamente Vale. ves a los que hablan. Vale. Bueno, ahora solo te veo a ti, David, así que... Claro, porque estaba hablando yo. Oigan, estoy levantando la mano. Vale. Ahora Pues nada, David os da turno y ya está. Yo es que no os veo, solo veo a David. Va, Miguel. Sí, pero tenéis razón los dos, ¿eh? Yo estaba escuchando y este debate lo tenemos desde hace... Yo creo que te conocí en el curso de primer nivel a ti, ¿no? Hace 20 años ya casi. Y hace 20 años tenemos este debate. Y en realidad yo creo que es un problema de formación general. O sea, que no se enseña bien poste, pero si es que no se enseña bien bote de protección. ¿Cuántos jugadores tenemos en Madrid que no saben hacer bote de protección? Entonces, ¿cómo vas a pedir a un poste que juegue de espaldas bien si no sabe hacer un bote de protección subiendo el balón? Y estamos hablando de bases, ¿eh? Estamos hablando de bases que por ejemplo, cambian por delante en situaciones de contraataque, te hacen el cambio por delante hacia el centro de pista, les roban el balón y te meten bandeja en contra. Y esto así de veces en Madrid. Entonces no saben hacer siquiera bote de protección. Entonces, efectivamente, yo creo que es un problema de formación general. Pero aparte de eso, o sea, por buscar una causa común, yo creo que es que vemos que los jugadores, al querer que hagan de todo, ya no tenemos la figura especialista, ya no tenemos ese niño grande, que yo creo que es de lo que hablaba David, durante toda su carrera se forma para una única cosa, que es lo que se hacía ya muchos años atrás, y donde ese niño grande solo jugaba de espaldas y era una especialización tan continua y tan bestia que al final llegaba a ser un gran poste, y eso ya yo creo que se va a perder, y más porque nosotros trabajamos con mogollón de jugadores muy pequeños. A todos tenemos jugadores que son enanos. A mí, por ejemplo, sí me gusta mucho el trabajo de espaldas y el trabajo de juego de ventajas en poste bajo. Pero claro, es un problema de formación general. Yo creo que se aplica a todo. Si habláis de cualquier cosa, seguramente lleguéis a la misma conclusión. Eso que comentas, perdóname, eso que comentas, Miguel, genera un debate interesante, porque claro, tú especializas a un niño cadete, por ejemplo, a jugar de espaldas al aro, pero imagínate que ese niño se queda en 1,80 m, ¿sabes? Cuando llegas a etapa senior. Es que, claro, yo entiendo tu postura, pero también entiendo la postura de los entrenadores que dan clase en los cursos de entrenador, porque es que ambos tenéis razón. Entonces, eso presenta un dilema. ¿Qué haces? No, la pregunta es ¿a quién entrenas tú? O sea, quiero decir, yo creo que el debate tiene que... O sea, estos debates generales, porque son debates un poco generalistas de lo que ocurre en la casa de todos. Entonces, eso realmente tiene unas causas generales. Ahora, ¿qué vas a hacer tú como entrenador con tus jugadores? ¿Qué tiempo quieres dedicar a cada cosa? ¿Qué tiempo de formación tienes? No es lo mismo si entrenas 4 días que si entrenas 3, que si entrenas 2. O sea, a lo mejor si entrenas 2 es que ni me planteo el debate, es que no van a hacer poste bajo. ¿Vale? Porque tienen que hacer solamente coordinación antes. Sí. Tienes un equipo formado y tienes un equipo... O sea, yo he tenido un infantil, llevo con él 2 años y a final del segundo año empezamos a hacer trabajo de poste, todos los jugadores, y este año todos mis jugadores han hecho ese trabajo. No hemos dedicado mucho tiempo, ¿vale? Pero sí un poquito todas las semanas o cada 2 semanas, ¿vale? Pero porque he tenido un trabajo de coordinación previo con estos niños de 6 meses, de machaque de una serie de cosas. Entonces, creo que es una cuestión personal, completamente personal, y más que no te vas a equivocar. O sea, pues o trabajas mal en general o trabajas bien en general, pero a nivel filosófico, si tú haces una programación y haces una progresión con tus chavales, lo que hagas está bien hecho. Pienso, ¿eh? Vale. Pues nada, si me permitís, y bueno, para intentar concretar un poquito en el tiempo que habíamos estimado y tal, salvo que alguno, es que no os veo, entonces es complicado, pero salvo que alguno quiera añadir algo más, pasamos al último punto.
A mí sí me No sé, David, gustaría, si Ollán, alguno- a mí sí me gustaría, y perdonad, pero ya que tenemos aquí a Sara y a Lisette, que son jugadoras junior, no sé si quieren intervenir con respecto a este tema, que son jugadoras de formación, en edad de formación, quiero decir. No sé si quieren intervenir o para que, algo. A Sara y a para que me Lisette me dejen mal refiero. a mí, que soy su entrenador. No es por eso, sino porque no sé qué opinan ellas con respecto a este tema. Toma, que fregadas han medido a las pobres. Están ahí calladas sin decir ni mu y tienes que ala, venga. Sara está riéndose. Están pensando, los entrenadores son muy pesados. No, pero ellas son ves cosas de poste, pero muy precario en cuanto a lo que te enseñan de lo demás. Entonces, no sé si que es verdad que eso, que a lo mejor los postes no se trabajan tanto en ese aspecto, porque siempre es circuitos de bote, circuitos de tiro, circuitos de tal, pero no como encara un poste, ¿sabes? Claro. Yo creo que, vamos, a mí en poste me enseñó Jan en el primer año y fue en el primer año de cadete. O sea, antes me decían, tú eres bajita, tú de poste nada. O sea, solamente se lo enseñaban a las altas y vamos, que eran como 2 centímetros más que las demás, ¿no? Pero las que tenían más fuerza y tal eran a las que ponían y las demás es que no lo veíamos ni de lejos. Y sí que es verdad que eso en parte se ha perdido mucho, de saber jugar y tal, de todas las posiciones. Yo creo que muy pocos equipos tienen de eso. Claro. Y yo una cosa te planteo, Lisette, ¿y te dieron algún motivo más? Por ejemplo, no juegas interior porque eres bajita. Porque No. yo te planteo, tú eres bajita, pero tu defensora también es bajita. Ya, ¿Por pues qué no puedes jugar interior? Porque No sé, es un planteamiento que hago a los entrenadores. Y a ti también, claro, como entrenadora. No sé, yo la verdad es que o sea, ahora pensándolo más, o sea, de más mayor y tal, me parece algo un poco absurdo, la verdad, pero en ese momento pues tampoco sabía yo, o sea, dije que vale, pues porque a ver qué voy a decir, ¿no? Pero Sí, es lo normal. claro, no, pero o sea, ahora que lo pienso, pues lo veo muy absurdo el decir tú no por esto, tú no por lo otro, o sea, como que le cortan las alas a más jugadores a que aprendan más cosas. Claro. Yo sí que es verdad que pienso que si tú a una persona que es bajita y tal, que es lo que dice Samu, que tu par es bajito también, le enseñas un par de movimientos en el poste bajo, yo creo que con eso valdría. En el sentido de que si una persona juega de exterior, si te enseñan, yo qué sé, fintar y luego ya cruzar el paso, por ejemplo, yo creo que eso puede servir en alguna situación de utilidad si estás relacionado con un par de tu altura, ¿sabes? En plan, que se podría enseñar ciertos movimientos básicos a personas de exteriores, pero poco, o sea, pocos porque tampoco lo van a utilizar muy a menudo. Pero sí que es verdad que a lo mejor eso te puede generar algún tipo de ventaja en algún momento determinado en una situación. Yo, de todas formas, escuchándoos, o sea, por un lado, o sea, creo que de cadete para abajo el tema de la eficiencia no es tan importante. Al final somos entrenadores que tenemos que buscar formación y un poco la eficiencia sí que se tiene que dar en lugares creo que un poco más altos. O sea, abajo lo que tenemos que a veces formar, creo que la especialización tampoco cabe de cadete para abajo, en cuanto a que al final tienes que formar a todos los jugadores de forma que la materia la tengan y luego ya Claro. en cursos más avanzados aprenderán, el entrenador ya se dedicará a especializar si considera a un jugador para puestos específicos, pero creo que previamente, creo que de cadete para abajo, todos tienen que saber un poquito de todos, hay que dar Big Man o Big Woman, hay que dar todo el poste bajo, hay que dar todo el tema, o sea, tenemos que dar un poco todo en general en el nivel de infantil, en el nivel de alevín o en el nivel de benjamín. Y todo empieza por una buena coordinación, incluso la forma de jugar luego de mayores, y va a ser mucha más movida y mucho más exterior, se adapta, haciendo que en benjamín, alevín y tal, pues sean formaciones más de coordinación, con jugadores más rápidos, y al final todo es trabajar para que cuando lleguen a cadete o a junior, si el entrenador lo considera, pueda buscar esa eficiencia. Pero creo que previamente el concepto de buscar la eficiencia no es tan necesario. O sea, me da igual que saque ventaja el chaval si es muy alto o abajo. O sea, porque en el fondo a mí lo que me interesa es que salga del año con todo lo que tiene que aprender aprendido para que luego puedan especializarle otros en cursos más elevados. Un paréntesis, porque no sé si se llama. Samu es el que lleva esto naranja, ¿no? El cuello. Pero es que yo lo tengo aquí abajo. Sí, es que ha dicho algo muy interesante. Porque él ha hablado de ventaja continuamente y me gusta porque no se trata de enseñar poste por especializar o no especializar. Se trata de enseñar poste
por enseñar a un jugador a sacar ventaja. Y eso es lo que sí que creo que se ha perdido, el dónde tengo la ventaja, contra quién y cómo sacarla. Entonces, ¿qué pasa? Poste, la mayor parte de entrenadores no sabe formar en poste. Para mí ese es el problema. O sea, cuando una jugadora está diciendo que Ollán le ha enseñado por primera vez en poste, es que posiblemente antes no ha tenido entrenadores que supieran enseñarle ese, porque requiere un conocimiento técnico que es un poquito más avanzado de lo habitual, por lo menos para enseñarlo bien, porque requiere lectura de equilibrio del jugador rival, requiere un trabajo de footwork un poquito más avanzado, requiere unas posiciones básicas en movimiento con el peso corporal de hombros mucho más complejo de leer. Entonces, si no sabes entrenar bien eso, no vas a saber enseñar al jugador a sacar ventaja de eso. Y estoy de acuerdo con lo de la especialidad, pero yo creo que Samu, más que por la, como ha dicho, eficiencia, ¿quieres decir? Más que por sacar ventaja a nivel competitivos, iba más por el tema de ventaja a nivel de enseñanza, formativo y individual, ¿no? Sí, a ver, yo, por matizar un poco lo que te comentaba, era, al final, como bien creo que se lo había dicho, estaba hablando con David, hay que darle al jugador herramientas, ¿no? Y al jugador también hay que darle herramientas en cuanto a toma de decisión. Y el jugador tiene que tomar la decisión de dónde va a estar su ventaja. Entonces, si un jugador es capaz y tiene herramientas para jugar de fuera y jugar de dentro, no le vas a tener que decir nada. Si él hace una buena toma de decisión, él sabe dónde va a tener que jugar si quiere sacar una ventaja 1 contra 1 o si quiere producir una ventaja para el equipo. O sea, yo creo que es cuestión de, como bien dice Dani, un poco es enseñar o dar herramientas para todo y que luego el jugador, cuando se encuentra en una situación o quiera llegar a una situación, sepa qué herramientas usar para solucionarla. Totalmente, 100% de acuerdo contigo. Sí, sí. Vale. Pues si tenéis alguna cuestión más, quedárosla para ahora, ¿vale? Que hacemos el último punto, el punto 3, y ya pues hacemos ronda final de comentarios y, ¿vale? Preguntas y lo que queráis añadir. En el último punto, pues sería hablar un poquito justo de temas que no paráis de hablar constantemente, que son ventajas e inconvenientes de esta tendencia, ¿no? Empezando por las ventajas. Yo diría que una de las ventajas que veo sería, por ejemplo, los equipos que ahora lleven parte de su juego hacia el estilo que se venía haciendo antes, de buscar el balón dentro, pues yo creo que ya tiene una ventaja de por sí de hacer algo diferente a lo que muchos equipos están haciendo, ¿no? Es decir, cuando la gente deja de hacer una cosa, pues también deja de entrenarla en defensa muchas veces y entonces, bueno, tú simplemente por hacer algo diferente al resto, yo creo que evidentemente, como decíais vosotros, ¿no? Bien hecho, porque claro, haciéndolo mal no sacarás ninguna, ¿no? Pero trabajar una cosa que la mayoría de los equipos no lo hacen o no juegan a lo mismo, pues ya te da de por sí una ventaja, ¿no? Nosotros este año en el Primera Autonómica, pues la verdad es que hemos insistido mucho, ¿no? Teníamos postes, la verdad es que bastante veloces y rápidos y yo no paraba de decirles que eran los más rápidos de la liga y que tenían que llegar antes que los contrarios a la zona rival, ¿no? Eso más o menos lo hemos conseguido, la verdad es que sí. Y bueno, luego seguramente ahí dentro, ahí en el poste bajo no eran muy resolutivos, pero sí que conseguíamos generar otro tipo de ventajas en el juego, ¿vale? Y de lo que estáis hablando, no tanto para finalizar, sino para generar, ¿no? Entonces hemos jugado una cosa que yo particularmente en la liga no lo he visto mucho, ¿vale? Luego, esto se puede utilizar como forma de jugar a nivel general o se puede tener como un plan B, ¿no? Mira, os pongo el mismo ejemplo que hemos hablado varias veces durante esta charla, ¿no? Houston Rockets, de Mike D'Antoni, bueno, lo hemos hablado, ¿no? El equipo de Run and Gun, el equipo de 7 segundos o menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un equipo que le ha ido realmente bastante bien a los equipos de Mike D'Antoni, tanto en Houston Rockets como en Phoenix, ¿no? Pero ha tenido problemas muchas veces en partidos a lo mejor de playoff, ¿vale? En partidos importantes, donde las defensas a lo mejor aprietan más, el scouting es mejor, se llega más a los tiros
y el problema que han tenido es que no tenían un plan B, ¿no? Morían con las botas puestas y con su ideología por delante, ¿no? Entonces, bueno, pues si quien vive del triple, pues puede morir del triple también, ¿no? Entonces no tienes un plan B, pues bueno, pues es más fácil para el equipo rival plantearte un scouting o plantearte ciertos problemas defensivos, ¿no? En este sentido, yo, por ejemplo, os puedo poner algunos ejemplos de equipos tanto de ACB como de Euroliga, que han sacado bastantes ventajas, ¿vale? Jugando, pues bueno, este tipo de juego, ¿no? Por ejemplo, el año pasado yo he visto varios partidos de Zalgiris Kaunas, de Jasikevičius, ¿no? Y utilizaban mucho más que el resto de equipos a su ala pívot, a Yankunas, en el poste alto, ¿vale? Tiraba muchísimos tiros desde el poste alto. ¿Cuántos tiros vemos últimamente desde el poste alto? Poquísimos. Es una posición intermedia, muy pocos, sí. Poquísimos, ¿no? Entonces, bueno, aquí preguntas que os planteo. ¿Cómo diseñáis los traps en el poste alto? Por ejemplo, o ¿con dónde mandáis las ayudas al poste alto? ¿Lo tenéis programado? Generalmente no, ¿no? Pero también os digo, ¿qué equipo o qué entrenador actualmente plantea como uno de los recursos principales buscar a su poste en el poste alto, ¿no? Muy pocos. Entonces, de una cosa que casi nadie hace, y claro, teniendo en cuenta las características de sus jugadores, ¿no? Pues evidentemente sacó una gran ventaja sobre eso, ¿no? Sacó una gran ventaja. También recuerdo un partido de hace más o menos un año y pico, en enero del 19, ¿vale? El Madrid se enfrentó a Estudiantes y ganó Estudiantes con 25 puntos de su alero, de Gentile, ¿no? De su alero fuerte, ¿no? Aparte de canastas de todo tipo cerca del aro, porque como sabe, bueno, a los que le conocéis no es un tío con mucho tiro, le buscaron muchísimo en el poste bajo, ¿no? Y fue pasando por un defensor del Madrid tras otro, empezó por Carroll, luego por Rudy, luego ya vamos a ver con Taylor qué tal, luego vamos a ver con Deck, y no pudieron con él ninguno hasta llegar a 25 puntos. Y bueno, tampoco el Madrid no fue capaz de plantear a lo mejor algún tipo de defensa colectiva, ¿no? Que pudiese ayudar a parar a Gentil, y les dio el partido seguramente esto, ¿no? Otra cosa de las ventajas que provoca los nuevos interiores, digamos así, bueno, pues es lo que habéis hablado vosotros, ¿no? Esa versatilidad que le hacen a unos jugadores mucho más polivalentes y, bueno, unos jugadores más completos, ¿no? Pues efectivamente estamos viendo jugadores como Embiid, como Pau Gasol, ¿no? Jugadores que pueden botar con ambas manos, que pueden tirar desde fuera con altos porcentajes, que si el defensor le quiere defender el tiro, penetra bien, busca bien al resto de compañeros. Entonces, eso es un jugador total, ¿no? O casi total. Pero eso tiene que venir acompañado de que ese jugador también pueda ser capaz de, si le defiende un 3 o un 4 porque está jugando abierto, poder jugar bien de espaldas y poder leer la ventaja y meterse en otro tipo de posiciones, ¿no? Eso yo creo que es un poquito la clave. Si a eso le añadimos como características pues lo que llaman IQ en Estados Unidos, o un gran coeficiente a la hora de jugar al baloncesto, una gran lectura del juego, visión del juego y capacidad de pase, ¿no? Pues evidentemente tenemos un jugador que puede jugar perfectamente en cualquier posición y puede desarrollar tareas incluso de dirección o de base, ¿no? Por ejemplo, evidentemente Jokic, ¿vale? Es un jugador que con 2'10 y no sé cuánto pesará, 115, 120 kilos, pues hace un poquito de todo, ¿no? Y desde luego es un jugador que podríamos decir que es hasta relativamente lento. Otra ventaja la hemos hablado anteriormente, ¿no? Al liberarse ese espacio en el poste bajo por parte de los interiores, lo puede utilizar cualquier jugador, ¿no? Lo habéis hablado vosotros, lo puede utilizar Doncic, lo puede utilizar LeBron, que son jugadores muy inteligentes y con muy buena capacidad de pase y buenos físicos para su posición, ¿no? Y ya para terminar con lo que seguramente son las ventajas, y desde luego que habrá muchas más, pero bueno, hay muchos medios, ¿no? Principalmente de comunicación, en que los partidos se vayan a más
puntos, ¿vale? Cuanto más puntos mejor, ¿vale? Consideran que cuanto más anotación haya, pues es mejor para los índices de audiencia, ¿no? Entonces, bueno, posesiones más cortas, mayor número de triples, todo eso, evidentemente, beneficia a que los partidos se vayan a 130, 140 puntos, como vemos bastante frecuentemente en la NBA, ¿no? En cuanto a inconvenientes, y ya termino, bueno, para mí, evidentemente, el inconveniente más evidente de todo esto es que se está perdiendo una forma de jugar al baloncesto, o por lo menos una herramienta para los entrenadores en el juego, se está perdiendo y seguramente para no volver, ¿no? Y es una herramienta o una forma de juego que se ha demostrado que es efectiva, ¿no? Evidentemente no es tan efectiva como antes y las estadísticas están ahí por muchas cosas. La hemos hablado antes, seguramente la principal sea por el tema de los segundos y disponer de menos segundos de posesión, entre otras. También es muy importante el cambio físico de los jugadores, pero estamos perdiendo pues posiblemente poder ver jugadores con esos movimientos, ¿no? Como Layuon, como Duncan, con esos recursos que poquito a poco pues si sigue esta tendencia, ¿no? A lo largo de los años se irá perdiendo, pero también otro tipo de acciones más usuales antiguamente, como el pick and roll jugado, como lo podía jugar Stockton y Malone, ¿no? No estoy hablando de pick and roll aéreo o para jugarse un tiro de tres, estoy hablando de otro tipo de situaciones, pues seguramente se están perdiendo, ¿no? Y se están perdiendo los especialistas también, ¿no? A cambio de lo que hemos hablado, de ser jugadores más todoterreno, jugadores más polivalentes, pues bueno, pues seguramente ahora la mayoría de los general managers pues prefieren un jugador que pueda hacer 4, 5, 6 o todas las cosas bien a un jugador que pueda hacer 2 o 3 cosas muy, muy bien, ¿no? Que pueda a lo mejor defender y rebotear muy bien, ¿no? Excepto o a lo mejor alguna excepción que sean jugadores excepcionales en ese tipo de apartados, como puede ser Tavares a lo mejor, ¿no? Pero se prefiere jugadores polivalentes a especialistas. Así que bueno, esto es un poquito las ventajas e inconvenientes que he visto yo así a nivel un poco general. Y bueno, ya simplemente como preveíamos que no iba a dar tiempo a poder hablar de lo otro que teníamos pensado para hoy, si queréis añadir cualquier tipo de comentario, os lo agradezco y en cualquier caso me parece que ha estado realmente bien y habéis aportado todos. A mí me gustaría decir que... Por cierto, Ian, estoy oyendo mi voz en tu ordenador. ¿Se me escucha? O sea, me estoy escuchando. ¿Se puede bajar un poquito el volumen? Sí, perdóname. Si puedo bajar un poquito el volumen. Es que si no, me molesta. Nada, que yo creo que se está perdiendo más que el juego de poste. O sea, las funciones del poste yo creo que se está perdiendo el 1-por-1 interior. Porque estamos hablando, si nos paramos a pensar en este debate, estamos hablando mucho del 1-por-1 interior. De espaldas al aro, pero el poste tiene muchas más funciones. Normalmente son los que ponen más bloqueos, por ejemplo. Entonces, para jugar a alley-oops, por ejemplo, para jugar por encima de la canasta, es más fácil jugar con jugadores altos que con jugadores más bajos, obviamente. Entonces, quiero decir con esto, se están perdiendo según qué funciones, pero también pueden adquirir otras. Correcto. No sé si alguien está de acuerdo. Yo creo que hay que hacer dos distinciones. Bueno, o más distinciones. Una cosa es la NBA y otra es el baloncesto. Nos estamos enfocando todo el baloncesto en NBA. Yo, por cierto, veo muy poco, casi nada, porque no me gusta. Me gusta más lo táctico. Entonces veo más FIBA. Yo creo que en el baloncesto FIBA todavía el poste bajo se está utilizando. No tanto como antaño, pero se sigue utilizando. Yo creo que estos son ciclos. Creo que son ciclos. Yo me acuerdo de haber visto a Sabonis tanto jugando en el poste alto como en el poste bajo. Salía afuera a invertir el balón como nadie. Entonces, yo creo que son ciclos. Y a nivel enseñanza nuestro, el tiempo que tenemos es mucho más reducido del que puedan tener otros clubes.
y creo que eso es la base de todo. Es más fácil enseñar al niño a votar. Claro. Se acopla un montón. Oyan. Baja un poco el volumen, Oyan. Perdonad, es que mi ordenador, entre que estamos Bea y yo conectados en el mismo router a Skype, seguramente os estoy molestando. Es el volumen, simplemente. Baja el volumen. Sí, lo que voy a hacer es ponerme ya directamente con Bea, ¿vale? Si alguno quiere añadir algo, ¿vale? Yo me voy y me pongo directamente con Bea y lo veo desde ahí. Vale. Pues un poco con respecto a lo que dice Isra, sí es verdad que voy a poner como ejemplo una frase que dijo Giannis Antetokounmpo con respecto a este mundial pasado que ganó España. Dice, en este baloncesto me siento como si estuviera enjaulado, porque no tiene tanta libertad de acción como en la NBA. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces... ¿Os acordáis de cuando se fue Marc Gasol a la NBA? ¿Cómo jugaba la selección española? Muy dentro de la zona, ¿no? No recuerdo ya muy bien, pero creo que era dentro de la zona, ¿no? La selección española ahora con Marc Gasol. Marc Gasol es un base. Sí. Yo he visto partidos de la selección española que Gasol era un base. A ver, poste alto. No sé. Yo ahí le veo más por el tema de la defensa. O sea, por ejemplo, en la NBA hay un tema que se puede llegar a jugar incluso más interior, aunque no se juegue, porque al final tienes jugadores especializados a tirar de 8 metros y meterlas, por lo tanto es más eficiente. Pero en la NBA hay una cosa, es que cuando a Marc le metes el balón interior, con la regla de que no puedes estar defendiendo más de 3 segundos en la zona, ya te genera mucho más espacio. En FIBA, por ejemplo, ¿qué le ha pasado a Antetokounmpo? ¿Por qué no saca las mismas ventajas? Porque tiene a 4 tíos metidos en la zona. Claro. Y no hay ninguna regla que lo impida. Entonces, al final es normal que Marc juegue en más situaciones interiores en la NBA que en España, o por lo menos yo lo veo así. De todas formas, hay una cosa que no hemos tenido en cuenta en este debate, que también hay una norma en la NBA que dice que no puede estar 3 segundos ofensivos dentro de la zona. Eso también puede alterar ataques dentro de la zona, que no lo hemos comentado. Eso es en todos lados, en la NBA y en No. El atacante. Bueno, me refiero a la defensa. Sí, la defensa, es verdad. 3 segundos defensivos, perdón. Sí, es lo mismo que ha dicho Samu, perdón. Sí, me he liado yo. Muy bien, chicos. ¿Alguna aportación más? No hemos aplaudido. Por invitarme. Vale. A ver, estáis hablando muchos a la vez. ¿Has oído, Ian? No. Yo quería darte las gracias por invitarme. Pues yo te quería dar las gracias a ti por estar realmente. Estaba aquí, llego, me pongo ahí a hablar, no puedo evitarlo. Bueno, pues para eso lo hacemos. Pues ya sabéis que de todas formas intentaremos durante esta bonita etapa de nuestra vida hacer los martes y los jueves, ¿vale? Como hemos dicho, a las 7, ¿vale? Algo parecido. Yo creo que es prácticamente la única oportunidad que vamos a tener para poder hacer algo de este tipo de formación durante la temporada, ¿vale? Formación para todos, evidentemente. Así que, bueno, os animo a que nos escribáis a David, a Irra o a mí alguno, ¿vale? De cara pues eso, al próximo día, el martes, ¿vale? O el jueves si queréis, o cuando queráis, con el tema que realmente os apetezca, ¿vale? Porque yo creo que lo importante es que uno hable de lo que a él le apetece hablar, siempre, claro, que sea interesante un poco para el resto, ¿no? Y temas de actualidad, si puede ser. Pero tiene que ser interesante, sí. Así que nada, vale, chicos, yo creo que ha estado realmente bien. Pues muchas gracias, chicos. Un beso. Corto la grabación aquí, ¿vale? Venga. Chao.